La meditación cristiana es racional, incluso argumentativa. Y cita el Salmo 42, en donde el salmista dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Eso es lo que está diciendo el salmista. Literalmente, luchando con su propio corazón. La meditación mantra, que es el opuesto, busca suprimir la parte analítica de la mente. Sin embargo, la meditación cristiana estimula el análisis y la reflexión y la centra en la gloria y la gracia de Dios. Y saber que lo más importante es conocerlo a Él. No es mi lista de mercado, aunque Dios acepta peticiones, quejas, reclamos. Lo más importante de la oración es conocerlo a Él y ser transformados a su imagen, que nuestro carácter se desarrolle más como el de Él. Aquellos que tienen una genuina relación viva con el Padre, en cambio, tendrán un deseo interno de orar y por eso orarán, aunque nada externo los presione a hacerlo. Incluso buscarán orar durante los tiempos de aridez espiritual, cuando no haya recompensa social o vivencial. Hola, hola, un saludo muy especial. Estoy muy feliz de empezar a subir videos con reseñas de libros a este canal. Como muchos de ustedes saben, soy apasionada por la lectura, es mi hobby preferido y adicionalmente he encontrado en los libros muchísimas herramientas, estrategias para cuidar mi salud mental, para desarrollar hábitos saludables, para tener una vida espiritual mucho más rica, robusta, fuerte. Además, ustedes también me han pedido que comparta qué libros leo, qué libros he leído que han sido útiles en mi proceso y que actualmente son útiles para mi vida. Por lo tanto, hoy iniciaré con un libro que leí este año y que ha sido transformador. El libro del que les hablo se llama La oración de Timothy Keller. Así que empecemos con la primera reseña de este libro, La oración de Timothy Keller. Y para empezar, quiero contarte qué me llevó a leer este libro, a buscarlo y a encontrarlo. Y fue algo suscitado por mi trabajo. Como ustedes saben, todo el tiempo estoy escuchando historias de enfermedad mental, trastornos mentales, cómo incentivar la salud mental dentro y fuera de la iglesia, pero sobre todo con personas creyentes. Y recientemente escuchaba algo muy repetitivo, personas que me decían, sí, yo oro, pero no pasa nada, o sí, yo oro, pero bueno, es como parte de la rutina, como, sí, como un check. Yo oro, pero sigo pensando mal con estas adicciones. Y eso me llevó a preguntarme, ok, ¿cómo estás orando? Y cuando las personas me decían cómo oraban y lo que era la oración para ellos, y empecé a preguntarle a varias personas, o no, inclusive no tengo tiempo para orar, yo sé que es importante, pero no, yo los domingos. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, le dedicamos unas 5 horas a la terapia a la semana, le dedicamos a redes sociales, no sé, 20 horas a la semana y 5 minutos a orar. O sea, hay un desbalance descomunal. Y adicionalmente, si yo me vuelvo en mi historia de vida, te puedo decir que antes de que yo desarrollara los dos diagnósticos que tuve, de los cuales hoy cuento con remisión total, depresión y esquizofrenia, yo oraba, entre comillas, pero mi vida era un relajo, mi vida era un drama, mi vida era en blanco y negro. Entonces, desde mi perspectiva personal, te puedo decir que aunque por muchos años fue un templo cristiano, no sabía cómo orar, aunque me jactaba y decía, sí, yo oro. Y hoy por hoy escucho a muchas personas que tienen ese mismo patrón, están con muchas luchas, fortalezas mentales, adicciones, y dicen, sí, yo oro, pero cuando yo indago, no saben cómo orar, así como Alexandra en el pasado tampoco sabía cómo orar, no tenía una claridad, una certeza qué es, cómo funciona, para qué, cuándo, dónde. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, una terapia, una mentoría no es suficiente para que una persona tenga estrategias robustas para hacerle frente a los desafíos de la vida, para superar los traumas del pasado. La oración es fundamental, no es accesorio, es fundamental saber orar, hacerlo efectivamente de manera frecuente.
Y ahí fue cuando yo dije, necesito más herramientas, empecé a leer qué dice la Biblia misma, pero también qué otras personas habían escrito al respecto. Y me encontré con este libro de Timothy Keller. Timothy Keller es un autor que me gusta muchísimo, una persona que estudió mucho, indagó, no solo se quedó con el Espíritu Santo y lo que me puede hablar de manera experiencial, pero también indagar de manera racional, esa fe razonable. Y quiero contarte, Timothy Keller, por qué escribe este libro. Es una etapa de su vida en donde era posterior al 9/11 en los Estados Unidos. Había como esta depresión, no solo económica, sino también en las almas de la población en Estados Unidos. Adicionalmente, su esposa estaba luchando con la enfermedad de Crohn y a él le habían diagnosticado recientemente cáncer de tiroides. Él dijo, hay que hacer algo diferente. Y su esposa le dijo la siguiente palabra, la siguiente historia para que él se la imaginara. Le dijo, imagínate que tu médico te dice que te tienes que tomar una medicina todas las noches o si no, vas a morir. ¿Tú qué harías? ¿Te tomarías esa medicina, mejor dicho, de manera copernicana, de manera absoluta, rotunda? Y él dijo, claro que sí. Y ella le dijo, pues esa medicina es la oración. Tú y yo tenemos que tomarnos la medicina no solo en la mañana, sino en la noche. Y empezaron a orar todas las noches juntos. Y él narra que inclusive cuando estaba al otro lado del hemisferio, la llamaba, se conectaba y oraban. Y esto les cambió la vida como pareja, les aumentó años, es decir, más longevidad, porque eso nos dice la palabra misma. Y a raíz de eso empieza toda una reflexión al respecto. Él hizo varios cambios en su vida que te quiero compartir después de todas sus investigaciones y a mí esto me llamó mucho la atención. Él dice lo siguiente, lo primero que empezó a hacer fue que resumió todos los salmos, porque los salmos hablaban de quién era Dios. Dice, cambió su devoción personal, los leyó todos y los resumió. De hecho, que él ya sabía, ok, en el Salmo 1 me dice esto, en el 23 me dice esto, previo a todos esos tiempos de oración con la palabra. Luego dice, comenzó a orar los salmos con seguridad, con regularidad y lo hizo varias veces al año. Segundo, estableció un tiempo de meditación como disciplina transicional entre la lectura de la Biblia y la oración. Esto es fundamental. A mí me cambió la vida la meditación bíblica. Es más que un mantra. Es de verdad adentrarse en el pasaje, entender cada palabra, pensar una y otra vez, atenta, repetida y detenidamente. Imagínate, él había leído los salmos, escribió los salmos, oraba los salmos, ya los tenía acá, entonces era más fácil meditar, deleitarse en ellos. Tercero, hizo todo lo que podía para orar, no solo en la mañana, sino también en la noche. Y cuarto, comenzó a orar con más expectativa. Yo sé que hay algo en la oración, no lo he descubierto. Tal vez digo, no, no veo nada, pero hay algo detrás de la oración, en la oración. Y esto me llamó mucho la atención. Él dice que después de un tiempo, pese a los altibajos, halló una nueva dulzura en Cristo, en la presencia de Dios, pero también una nueva amargura, porque a la luz de esa oración enérgica pudo ver su corazón con mayor claridad. Te voy a leer esta parte literalmente. Dice, desde entonces, pese a los altibajos, he hallado nueva dulzura en Cristo y nueva amargura también, porque a la luz de la oración enérgica pude ver mi corazón con más claridad. Es decir, tuve más experiencias reposadas de amor, al igual que más luchas por ver a Dios triunfar sobre el mal, tanto en mi corazón como en el mundo. Y esta es la primera cosa que yo quiero resaltar, que es lo que hace la oración. La oración nos lleva a asombrarnos más frente a quién es Dios. Esa oración que es basada en la Biblia. Esa es la oración. Ahí es donde tú lo conoces más, lo que dicen los salmos, los proverbios en cada escritura. Pero a mayor exposición de la luz, mayor nos damos cuenta de nuestra oscuridad todavía, de la nueva oscuridad y de la oscuridad anterior que traíamos y que tal vez nunca habíamos indagado, patrones que teníamos de nuestra familia, de nuestra cultura, que son completamente opuestos a la cultura del reino de Dios. Y ahí es donde él dice en la oración,
Tenemos esa sensación bittersweet, dulce y amargo al mismo tiempo. Y eso es lo que te quiero motivar en primer lugar. No pienses que la oración es algo plano, que siempre uno va a estar, ay, sí, aquí eufórico y súper entusiasta. Hay momentos en donde estamos en esta exposición de las escrituras, en estos soliloquios, pero también en estas conversaciones con Dios, nos damos cuenta que todavía hay maldad en nosotros, que estamos en un mundo corrupto, corrompido, y eso nos alcanza a teñir. Por lo tanto, nos lleva a depender más de Dios o debería llevarnos a depender más de Dios. Ahora bien, habiendo puesto este precedente, quiero empezar a dar unas pinceladas de diferentes porciones en el libro. Como ves, hay muchísimas partes que subrayé y posteriormente, cuando eso me pasa en un libro, copio todas las frases en un archivo en Word y ya es mucho más fácil repasar lo que ese libro me habló a mí. Entonces, yo quisiera empezar con un concepto que señala Timothy Keller y es el misticismo inteligente. La oración tiene que ver con misticismo inteligente. Y tú dirás, ¿qué es eso, Alexandra? Esto se refiere a un encuentro con Dios que implica no solo los afectos del corazón, sino también las convicciones de la mente. Muchas personas cuando van a la oración quieren algo sobrenatural, algo que se estremezcan y que tiemblen y que digan, wow, vino una nube y sentí aquí un peso de gloria. No, a veces uno puede sentir cosas sensorialmente hablando porque Dios es soberano, el Espíritu Santo habla, uno puede tal vez ir, no sé, normal, pero hay una convicción de pecado, de que me tengo que arrepentir de algo y uno experimenta algo. Sin embargo, también, como lo dice él aquí, tiene que ver con una convicción de mi mente. Cuando yo estoy leyendo una escritura, yo no solo puedo decir, ay, sí, amén, amén, como las hermanas amenistas de las iglesias. No, Dios no nos llama a ser amenistas. Dios nos llama a razonar. ¿Qué me está diciendo aquí? A indagar, a preguntarme cosas. En la oración, yo voy a eso también. Eso es misticismo inteligente. Es una parte que no me dice abandona tu teología y bótate aquí solo a lo empírico, de ninguna manera. Y esto va ligado a que no puede haber oración sin lectura de la Biblia. Hay personas que yo les he preguntado cuando estoy en una mentoría, cuando estoy en una conversación y les digo, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia como creyente? 7 años. ¡Wow! ¿Y ya has leído la Biblia por completo? No. ¿El Nuevo Testamento? No. ¿Los Evangelios? No. Pero tú oras, sí, claro, todos los días. Yo digo, eso no es oración, esos son monólogos, quejas, eso es, no, no sé, algo completamente diferente a la oración. La oración, y según lo narra Timothy Keller, extrayendo claramente todo lo que nos enseñan las escrituras, es precisamente una conversación con Dios. Pero él ya empezó la conversación y está en la Biblia. La pregunta es, ¿tú y yo sabemos él qué dijo? Porque nosotros vamos a continuar esa conversación. Y es maravilloso. Yo muchas veces he ido a la presencia de Dios con preguntas, con inquietudes, o sencillamente a reafirmar cosas, tal vez a decir, mira, aquí dice esto, tú lo dijiste, Señor, y me doy cuenta que he fallado, pero no sé cómo cambiar. Ya empezó la conversación y yo la estoy siguiendo. O por ejemplo, este año yo estaba leyendo la historia de Elías, que Elías fue una de las personas que le dijo al Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Y se sentó debajo de un enebro y se echó a morir. Y yo me ponía a pensar, ya con todos mis estudios en psicología, mi experiencia, y yo decía, una persona no se echa a morir porque sí, de un día para otro. Sabemos que él hizo unas cosas tan asombrosas, heroicas por el pueblo de Dios, y después de esto, de la noche a la mañana, ay, me quiero morir, y tan solo porque fue amenazado por Jezabel, yo decía, esto no es suficiente, Señor. Yo sé que tal vez este trastorno de estrés postraumático que podía presentar él, este episodio de estrés postraumático, no fue porque sí, sino fue algo mucho más profundo. ¿Cuál fue el trauma de él? Y me puse a indagar en lo que decían las escrituras y yo en mi oración le decía, mira, él decapitó a 400 profetas.
Decapitó, o sea, él mismo con un, no sé, cuchillo, con un machete, con una hacha, lo que sea, le salpicó sangre. Él vio la cara de estas personas gemir, sufrir. Wow, señor, o sea, nada más yo mato una mosca y ya quedo como, maté un ser vivo. Él mató tantas personas. O sea, ¿cómo no vimos que lo que tenía era un episodio de estrés postraumático? No lo había gestionado con nadie, se fue al desierto. ¿Con quién iba a hablar? Hablaría contigo claramente. Lo mandaste a dormir porque tal vez estaba en insomnio. Y yo me pongo a tener estas conversaciones en oración con Dios y me río. A veces tengo claridad, a veces tengo más dudas, pero la clave es que tú y yo oremos con base en la palabra. Y esto es lo que Timothy Keller cataloga como misticismo inteligente. El concepto número 2 que quisiera traer a colación es el reordenamiento de nuestros afectos. San Agustín dijo una frase y fue, el problema del ser humano es que tiene sus amores o sus afectos en el orden incorrecto. Y Timothy Keller dice, de ahí proviene la idolatría. Cuando yo amo algo más que a Dios, es idolatría. Y eso, en otros libros que él tiene, él dice, de ahí vienen todas las psicopatologías. Personas con ansiedad, es porque tal vez tienen por encima de Dios a la amenaza, al peligro o a una persona, si esto tiene que ver con codependencia emocional. Si es en depresión, por encima de Dios tengo a mi trauma, a mi pérdida que no he superado. Y aunque es completamente entendible que esto nos toma procesos, porque la psique es única, el aparato psíquico es singular. Aquí yo quiero que tú comprendas, oraciones de 5 o 10 minutos tal vez no surten el efecto que nosotros deseamos. De igual manera como cuando uno va a terapia, a veces inclusive 40 50 minutos de terapia, uno dice, ay, no es suficiente, quiero más. Lo mismo es acá cuando tú estás con el Señor. Para que tú puedas indagar cómo están tus afectos, necesitas pasar tiempo ahí en la presencia de Él y saber que lo más importante es conocerlo a Él. No es mi lista de mercado, aunque Dios acepta peticiones, quejas, reclamos. Lo más importante de la oración es conocerlo a Él y ser transformados a su imagen, que nuestro carácter se desarrolle más como el de Él. Es fundamental. Y si tú te fijas, todas las oraciones de Pablo, las cartas que escribió el apóstol Pablo, no decían, oh, líbrame de la cárcel, Señor, oren para que Dios los libre de todas las penas y sufrimientos. No, la mayoría de oraciones de Pablo era que te puedan conocer a ti, que conozcan al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que te conozcan a ti, que sean iluminados los ojos de su entendimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes puedan conocerlo a Él. Y yo me pregunto, ¿qué nos hemos perdido? ¿Tú oras acaso? Y yo, o sea, y cuando yo leí este libro también fue una confrontación para mí. Anhelo conocerte, Señor. Vengo aquí a conocerte. Abre los ojos de mi entendimiento. No vengo sencillamente a decir, ay, quítame la depresión. No, muéstrame. ¿Qué me está llevando allá? ¿Cuáles son esos afectos que tengo en desorden? Y ayúdame a ordenarlos de manera tal que tú vuelvas a tomar la preeminencia, el lugar número uno. Y en este marco te quiero compartir dos frases. La primera frase está en la página 30 y dice, si damos prioridad a la vida exterior, nuestra vida interior será sombría y aterradora. La vida exterior es el mundo, los afanes, la vanagloria de la vida, que es una tentación latente. Pero si tú, por el contrario, te involucras y eres intencional con tu vida interior, entonces esta será llena de luz e irradiará e iluminará tus otras áreas. A eso apela reordenar esos afectos. Por otro lado, la frase que te quiero compartir está en la página 31. Dice, la prueba infalible de la integridad espiritual, afirma Jesús, es la vida privada de oración. Muchas personas oran cuando se sienten obligadas por las expectativas culturales o sociales, o quizás por la ansiedad que les causan las circunstancias perturbadoras. Aquellos que tienen una genuina relación viva con el Padre, en cambio, tendrán un deseo interno de orar y por eso orarán, aunque nada externo los presione a hacerlo. Incluso buscarán orar durante los tiempos de aridez espiritual, cuando no haya recompensa social o vivencial.
y allá quiero llevarte. Yo no siempre siento orar, así como no siempre siento hacer deporte, no siempre siento cocinar y comer saludable. Es una convicción intrínseca, es un compromiso que tienes contigo mismo. Hay días donde yo digo, Señor, no te siento, no te escucho, siento que estoy aquí perdiendo el tiempo, pero empiezo en la palabra. Háblame, Dios, háblame. Te anhelo, te necesita mi alma. Hoy vengo a ti y puede que yo salga y diga, no pasó nada, pero en mi psique quedaron las palabras. Y cuando de repente van 2, 3, 4 días, wow, hay una revelación, algo que empezó siendo logos, termina siendo rema. Y es mi espíritu que está siendo entrenado, se está siendo fortalecido. Cuando yo voy al gimnasio, a veces digo como, o sea, qué fastidio, no quiero ir, prefiero dormir. Pero a la semana, a las 2 semanas, wow, veo el resultado, me siento más fuerte, mi postura cambia, duermo inclusive mejor. Y digo, es el resultado de la práctica, de la disciplina. Y ahí es donde nosotros encontramos lo que Timothy Keller dice en el subtítulo del libro, experimentando asombro e intimidad con Dios. Yo quiero invitarte a que no busques a un Dios bombero, eso no es la oración, que tú te puedas asombrar en su presencia. Tú y yo tenemos un ejemplo como el de Jesús. En sus noches más oscuras oró. Y acá quiero resaltar, así como Jesús, tú y yo fuimos llamados a orar en momentos de crisis y no crisis. Justamente en la página 35, Timothy Keller dice esto, cuando Jesús enfrentó su mayor crisis, lo hizo con oración. Leemos que oró por sus discípulos y por la iglesia la noche antes de su muerte y que luego rogó a Dios en su agonía en el jardín de Getsemaní. Por último, murió orando. Él se la pasaba orando. Cuando multiplicó panes y peces y la gente dijo, ay, tú eres rey, te vamos a coronar. Inclusive no le llamaba la atención la fama, pero tal vez fue, o sea, fue su tentación. Dijo, no, me voy al monte a orar. Antes de hacer prodigios, el liberar endemoniados, dar sus discursos más profundos, sus prédicas públicas, las confrontaciones a los escribas, saduceos, fariseos, maestros de la ley. ¿Qué hizo? Oró, oró. Entonces, ¿yo qué te motivo? La oración debe ser ese alimento. Tal vez es un alimento que todavía no está tan incorporado en tu dieta, no lo saboreas tanto. Ponlo poco a poco, pero que sea todos los días. Empieza lunes, martes, miércoles. Ponlo en tu agenda. Lo que es importante siempre está en el calendario. Después de un tiempo, en la mañana, en la noche y siempre con esa compañía bíblica. El siguiente punto que quiero resaltar es que podemos amar a las personas solo como resultado de orar. Y esto es una realidad inminente. Nosotros no podemos vivir una vida con los frutos del Espíritu sin pasar tiempo en oración. Los primeros tres componentes que hacen parte del fruto del Espíritu son amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. El amor es algo que nos identifica con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y tú y yo sabemos que no es fácil amar a las personas. ¿Por qué? Porque somos susceptibles de la ofensa, porque nuestra carne quiere dominar el espíritu, pero es justamente en la oración en donde el espíritu se sobrepone a la carne y le dice, no, tú obedeces, tú perdonas, tú pides perdón. Y aquí te quiero leer una frase, dice, nuestra capacidad de amar a otras personas es solo una imagen del amor dentro de la Trinidad que fuimos creados para reflejar. Por eso podemos ver a un Dios trino que nos llama para que conversemos con Él, para conocerlo y relacionarnos con Él. Es porque quiere compartir el gozo que Él tiene. La oración es nuestra forma de entrar en la felicidad de Dios mismo dentro de esa familia y saber que otras personas, por más defectos que tengan, hacen parte también de la misma familia. El libro dice cosas maravillosas y yo quisiera compartirte cada extracto que resalté. Sin embargo, quiero hacer hincapié en un método de oración que él dice es muy útil para los creyentes.
de manera tal que evitemos ir con esas listas de mercado que si bien se vale y Dios nos ama, si tú vas en el carro y dices, Señor, mira, quiero que me ayudes con esto y tienes una petición, Él la recibe porque hay múltiples tipos de oración. Pero algo que Él dice que bueno que haga parte de tu cultura, Él lo llama un método EMOC, EMOOC. De evocar. Y es, empieza recordando quién es Dios para ti. Ve a los salmos, a los proverbios, en donde dice, tú creaste los cielos, la tierra, sostienes el universo en tu mano, no hay otro como tú, poderoso, shalom, más que suficiente, mi paz, el Shaddai, todo lo que tú sabes que dicen las escrituras que Él es, reconócelo, descentralízate de ti. Asimismo como el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empiezas a pensar en Él primero. Y esa es la primera parte de esa conversación con base en lo que está escrito. Luego es la M de meditar, meditar en una porción que hayas leído y ahí es donde entra la Biblia. Yo leo la palabra, pero luego medito en ella, no solo como, ay, check, leí, chao. No, leí algo, pero voy a meditar en ello. Y la meditación bíblica es maravillosa. Él cita aquí lo que dice Salmos 1, en donde dice que cuando nosotros tenemos deleite en las escrituras, en la presencia de Dios y meditamos en esa ley de día y de noche, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y él dice, así como un árbol no crece de la noche a la mañana, el hábito de meditar y leer esas escrituras no crece de la noche a la mañana. Se tiene que empezar a cultivar. Y dice esto, me impacta en la página 160. La meditación cristiana es racional, incluso argumentativa. Y cita el Salmo 42, en donde el salmista dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Eso es lo que está diciendo el salmista. Literalmente, luchando con su propio corazón. La meditación mantra, que es el opuesto, busca suprimir la parte analítica de la mente. Sin embargo, la meditación cristiana estimula el análisis y la reflexión y la centra en la gloria y la gracia de Dios. Fíjate, una meditación budista tal vez es, ok, repite la frase y ya le mando eso a mi mente, como si yo fuera aquí una máquina. Pero la meditación bíblica considera atentamente, plenamente, repetidamente lo que está escrito e indaga, empieza a inquirir, empieza a argumentar, porque recuerda, en medio de la meditación está la conversación, la meditación hace parte de mi oración. El Salmo 1 nos habla, deleítate en esa ley. Deleítate es como cuando coges ese postre tan rico que te gusta, no sé qué es, crème brûlée, un crumble de manzana, un tiramisú, que es como, qué rico, un flan de chocolate, un brownie, un volcán de chocolate que te gusta a ti. Y empiezas y dices, qué rico. Cuando tú empiezas a coger una escritura, la tomas, la saboreas y dices, wow, qué delicia. Eso es deleitarse de mañana y de noche. Y ahí es donde está la meditación. Tú no quieres que ese bocado se acabe. Es como, no, que me quede más aquí en el paladar. Esto sí, qué rico, qué rico. Y eso es lo que nosotros debemos buscar también con las escrituras. Ahí es donde está la meditación. Entonces él dice, en ese momento de meditación es como un soliloquio espiritual. Por ejemplo, cuando tú dices, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y tú empiezas, ok, te estás turbando, alma. ¿Por qué te turbas? Y ahí tú te respondes, esto me turba, esto también. Pero le dice, espera en Dios. Ahí es cuando esas expectativas de que uno espere en otra persona, espera en la economía, espera en el banco, espera en Dios. Aún he de alabarle, me está dando una clave, alábalo. En medio de la prueba, alábalo. Esperanza mía y Dios mío, personaliza tu Dios. Y esa esperanza que estaba poniendo en un tercero la reubico.
cambia mi actitud. Yo digo, Señor, hoy espero en ti. Mi esperanza no está muerta, está viva porque tú estás vivo. Y ese soliloquio te lleva a reciclar de alguna manera esa escritura, a entenderla, a entrañarla, a ponerla dentro de tu corazón, en tu mente, en tu boca, al hablarla en tus oídos y se vuelve una sinergia. Y en esa sinergia el Espíritu Santo también viene a hablar. Por eso Jesús en algún momento dijo, el Espíritu Santo les recordará mis palabras. Si yo no leo ni medito en las Escrituras, el Espíritu Santo no puede recordarme nada. Así que sencillamente te recuerdo, los soliloquios están relacionados con esa meditación cristiana, esa meditación bíblica. Ahora te había dicho que el método es EMOC. Luego viene la O, que está relacionada con el tema de la meditación y es oración de lo que leíste. Vas a orar y vas a decir, ok, si estoy diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Yo oraría esto. Dios, estoy aquí en tu presencia, reconociendo que tengo una perturbación, algo está angustiando mi alma. Hoy vengo a dejar esto a ti. Tu palabra me está diciendo que no me abata, que no me turbe dentro de mí, que espere en ti. Hoy yo vengo a esperar en ti. Hoy vengo a entregarte mi turbación, mi angustia. No me la quiero llevar de vuelta, la quiero dejar aquí. Y ahí luego que dice, espero en ti y te alabo. ¿Quién eres tú? Porque tengo que esperar. Tú me has librado del pasado, lo seguirás haciendo en el futuro. Y empiezo a tener esta conversación con base en la escritura. Luego, el que dice, ora libremente. Ora libremente, ya como tú quieras. Y en esa oración libre hay campo para muchas cosas. Él da una estructura que es amplia, pero aquí yo solo te puedo decir, este es el momento para dar gracias. Gracias por la misma palabra, gracias por el momento. Es un momento también para confesar tu pecado y arrepentirte. Si tú dices, Señor, perdóname, estoy angustiada de lunes, martes, miércoles, jueves, de lunes a viernes. Y me he dado cuenta que tu palabra me dice, no te angusties, espera en mí. También me dices, por nada te afanes, antes bien, ora en todo tiempo. Señor, hoy vengo a pedirte perdón porque me he dejado guiar por las cosas de este mundo, por la vanagloria de la vida. Y lo confiesas, pero confesión sin arrepentimiento trae culpa. Entonces, si tú dices, ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y solo te das látigo, no. Y aquí es donde Timothy Keller hace esta pareja, confesión, arrepentimiento. Es importante reconocer que hay algo mal, pero luego empezar a cambiar esa manera de pensar, en donde tú dices, ok, me ha angustiado un montón porque dejé de orar. Hoy reconozco que necesito volver a estos tiempos, deleitarme. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y tal vez ahí él te dice, bueno, haz un lugar físico para mí, prepara un lugar para mí, para que tengamos estos encuentros, más allá de los que tenemos en lo cotidiano. Tú dices, claro, lo voy a hacer. Y viene ese cambio de mentalidad. Ese es el verdadero arrepentimiento, lo cual diverge de remordimiento. La verdadera oración exige el arrepentimiento. Si eres engreído, al culpar a otros por tus problemas en lugar de tomar la responsabilidad por lo que tú mismo hiciste mal, no estarás buscando a Dios con todo tu corazón. La oración requiere y da el poder para abandonar la autojustificación, el traslado de la culpa, la autocompasión y el orgullo espiritual. Si yo vengo a confesar mi orgullo, yo debo salir un poquito más humilde, con una gotica más de humildad, una conciencia de mi orgullo, pero una porcioncita de la humildad que me dio Él. Si yo vengo aquí con una angustia y tristeza, lo confieso, pero mi arrepentimiento sería, ok, un poquito más del gozo, porque tu palabra me da ese gozo para cambiar mi manera de pensar y también mi manera de vivir. Y Timothy Keller culmina con la C de contemplación. Antes de irte de tu momento de oración, contempla. ¿Qué fue lo más significativo de este encuentro? ¿Qué te mostró Dios de Jesús? ¿Qué te habló Jesús? ¿Qué te mostró el Espíritu Santo? ¿Qué resaltó a tus ojos? ¿Qué duda inclusive quedó? Contémplalo, porque esta es una conversación que continuará. Y acá voy a citar algunas frases de cierre.
La respuesta es mirar la figura central de toda la palabra escrita, a la que el Evangelio de Juan llama el Verbo se hizo hombre. Jesucristo, la máxima expresión y comunicación de Dios. Esto nos lleva a mirar cómo el mismo Jesús consideraba la escritura. Medita en Jesús, contempla a Jesús, quien es la máxima meditación de Dios. Míralo amándote, míralo muriendo por ti, míralo regocijándose por ti con cantos de júbilo. Mira todo esto y Él será un deleite para ti. Y entonces la ley será un deleite para ti y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Darás fruto a su tiempo y no importa qué ocurra, tus hojas no se marchitarán. Contemplar es mirar sin desviarme. Por eso Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi invitación final es cuando tú y yo oramos, no podemos salir iguales de la presencia de Dios. No siempre vamos a salir con esa nota de victoria, Dios me ama, maravilloso. Vamos a salir con una duda, con una inquietud, reflexionando. Tal vez yo he tenido momentos donde digo, Señor, pensé que ya le había bajado el orgullo, pero me queda todavía tanto y salgo compungida. Y digo, Señor, hay días en donde salgo con un gozo y digo, wow, me va a comer el mundo, pero hace algo en mi interior. No podemos salir iguales ni derrotados, eso sí está claro. Así que solo quiero motivarte, compra el libro si tú quieres saber más de la oración, implementa una vida de oración. Y finalmente te invitaría, estamos en un reto de oración por las noches de 50 días en donde estamos implementando este método EMOC. Y hoy ya es un día en el que te puedes unir, vamos en la primera semana, no es tarde. Si te unes durante 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas, maravilloso, tenemos un plan de lectura. La idea es que en las noches podamos dedicar 1 hora a la lectura y a la oración, esta dupla ganadora. Yo te envío un gran abrazo. Déjame saber en los comentarios cómo ha sido tu vida de oración. ¿Estás en una temporada ardua? ¿Estás en una temporada de sol, de lluvia? Timothy Keller dice, la vida de oración es como un barco. A veces el viento sopla a nuestro favor, a veces nos toca con esos remos súper duros, a veces hay olas y decimos, no quiero remar, pero aquí sigo. Aquí oro y quiero culminar con estas 2 reflexiones para que te las lleves y las anotes. No digas, no puedo orar, no tengo el ánimo. Ora hasta que tengas el ánimo. Sé intencional, no te canses, porque en medio de esos días hostiles, grises, solo en la oración hallarás refugio. Y la otra clave es esta, C.S. Lewis, el escritor británico, que dice lo siguiente: se necesita una comunidad de personas para llegar a conocer a un individuo. Si se requiere una comunidad para conocer a un ser humano común, narra ahora Timothy Keller, ¿cuánto más necesario será conocer a Jesús junto con otros? Al orar con amigos, podrás escuchar y ver las facetas de Jesús que tú no has percibido. Así que yo te motivo, ora solo, pero también ora con otros. Cuando tú escuchas a otros orar y relacionarse con su Padre, que es tu mismo Padre, hay una dinámica diferente. Te motivo a no desistir de la oración. Persiste hasta que encuentres ese deleite en la presencia de Dios. Te espero en el siguiente video para más reseñas y recuerda seguirme en Instagram como @extravagantemente. Puedes darle like a este video, compartirlo, dejarme tus comentarios y también sugerencias de otros libros. Ya pronto vendrán más videos. Te envío un gran abrazo. Chao, chao.